pacientes que han tenido antecedente de testículo no descendido tienen un riesgo casi 4 a 8 veces mayor de presentar tumores de células germinales. La fetoproteína se puede elevar por tumores del páncreas, tumores gastrointestinales. El 15% de los seminomas pueden elevarlo y hasta el 50% de los no seminomatosos se presentan con marcadores elevados, pero hay unos no seminomatosos que no elevan marcadores. Probablemente nos vamos a encontrar muchos pacientes en diferentes estadios con PET. Los teratomas son unos tumores más indiferenciados que tienen una pluripotencialidad mayor a los otros tumores. Esta es una población joven con una expectativa de vida muy larga. Digamos que la expectativa de vida de estos pacientes por lo menos va a ser entre 60, 50 y 40. Hola, bienvenidos a un capítulo más de UroConnect, Voces de la Urología Colombiana. Yo soy Estefanía Celis, uróloga oncóloga, y el día de hoy me acompaña un colega urólogo oncólogo, el doctor Julián Chavarriaga. Él es urólogo de la Universidad Javeriana y es urólogo oncólogo de la Universidad de Toronto en Canadá. Trabaja en Fundación CETIC y en la Clínica del Country. Bienvenido, Julián, y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, hola Estefanía, hola a todos y muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias. Hoy está Julián aquí con nosotros para revisar un tema que es muy común en la consulta del urólogo y que de hecho es una de las urgencias oncológicas más frecuente en nuestro medio, que es el cáncer de testículo. Vamos a revisar los aspectos básicos de esta patología y el doctor Chavarriaga va a actualizarnos un poquito en estudios, nuevas tecnologías, nuevos tratamientos y vamos a despejar dudas sobre todo sobre las controversias más usuales, más comunes de esta patología. Empecemos, Julián, entonces hablando de cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar tumores testiculares. Bueno, esa es una muy buena pregunta y creo que lo vemos todo el tiempo. Los tumores testiculares tienen varios factores de riesgo que se han identificado a lo largo de su estudio. Entre los más importantes está la criptorquidia, o ahora como se le conoce el testículo no descendido. Estos pacientes que han tenido antecedente de testículo no descendido tienen un riesgo casi 4 a 8 veces mayor de presentar tumores de células germinales y por supuesto entre más alto esté el testículo y más se hayan demorado en hacer la fijación testicular, pues más alto es el riesgo también de presentar tumores de células germinales. Otro factor conocido puede ser infertilidad o subfertilidad, sobre todo pacientes que tienen alteraciones en el espermograma. Sabemos que esos pacientes pueden tener un riesgo de cáncer de testículo de entre 3 y 20 veces más que la población general. Y factores de riesgo muy importantes son factores familiares, factores de riesgo familiares. Si yo he tenido un familiar en primer grado de consanguinidad, es decir, mis padres, mis hermanos que hayan tenido cáncer de testículo, eso me confiere un riesgo de presentar cáncer de testículo casi de 8 veces más comparado con la población general. Y si yo he tenido cáncer de testículo, por ejemplo, en el testículo derecho, tengo un riesgo 12 veces más elevado que la población general de presentar el mismo cáncer de testículo en el testículo del otro lado. ¿Eso quiere decir que hay alguna predisposición hereditaria o conocida o mutaciones específicas que deberíamos tener en cuenta? Digamos que hasta la fecha no se ha logrado identificar un gen de alta penetrancia para tumores de células germinales de testículo. Se han hecho muchísimos estudios, entre esos estudios GWAS, que es Genome-Wide Association Studies. Ellos buscan unos SNPs que son unos nucleótidos de un solo péptido. Esos se han identificado más de 70 que se pueden relacionar con tumores de células germinales, pero no hay un gen de alta penetrancia. Ahora, recientemente se ha descrito como una familia de genes. Esa familia se llama la familia FOXA y hay un gen que se llama el FOXA1 y el FOXA2 que tienen alta penetrancia, pero solo en pacientes con tumores del saco vitelino. Entonces, normalmente en muchos centros de alto volumen de testículo les están haciendo inmunohistoquímica a los tumores de saco vitelino para ver si tienen alguna de estas mutaciones genéticas. Ok. Y tú, por ejemplo, has visto que en los últimos años hayan aumentado las tasas de incidencia o de prevalencia aquí o en Canadá, donde tú estabas. Hablemos de Norteamérica. Digamos que la estadística es muy buena porque ellos tienen registros poblacionales gigantes. En Estados Unidos y en Canadá, anteriormente la incidencia solía ser más o menos 2.8, 2.3 por 100.000 personas de cáncer de testículo, y en los últimos años se ha visto un aumento
significativo, la incidencia casi al doble, hoy en día es más o menos 4.2 por 100.000 personas. Y lo más importante es que estos estudios no solo nos han dado información en cuanto a la población blanca norteamericana, sino que han estudiado la población hispana, que son migrantes que han ido de nuestros países a vivir en estos países en Norteamérica y se han dado cuenta que la población hispana tiene mayor riesgo de presentar cáncer de testículo y sobre todo cuando lo presenta puede ser más agresivo comparado con la población blanca o afrodescendiente. En Colombia pues no hay estadística tan buena como la que tenemos allá, pero sabemos que también ha habido un aumento en la incidencia de testículo y está alrededor de eso, 4 a 5 por 100.000 casos en el momento. Ok, hablemos un poquito, pues ya entrando en materia de las cosas que queremos enseñarle a todos los miembros de la sociedad el día de hoy acerca de cáncer de testículo. La primera y que yo pienso que es como muy importante que quede clara y muy desglosada para entenderla de forma fácil es cómo se definen los marcadores tumorales, cuáles son y cuál es su papel en la evaluación de estos pacientes. Sí, esa es una muy buena pregunta. Digamos que en términos generales hay 3 marcadores tumorales. Está la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína es una glicoproteína que la producen sobre todo las células del saco vitelino. Este es un marcador súper específico, sobre todo para tumores no seminomatosos de testículo. Tiene una vida media entre 5 a 7 días y es uno de los marcadores claves en cáncer de testículo. El otro es la gonadotropina coriónica humana. Este es un marcador que lo producen unas células gigantes sincitotrofoblásticas que se pueden presentar en tumores no seminomatosos como el coriocarcinoma, pero también pueden haber seminomas que tengan estas células gigantes con diferenciación sincitotrofoblástica y pueden secretar gonadotropina coriónica humana hasta en el 15% de los seminomas. Y por último, históricamente se ha utilizado, no sé si lo podamos llamar marcador, pero es un marcador como de actividad tumoral o de apoptosis, que es la lactato deshidrogenasa, la LDH. Este marcador se libera cuando hay apoptosis celular y esto es importante porque en estos tumores hay una alta tasa de recambio celular y por eso se utilizó históricamente. Digamos que estos marcadores es lo mejor que hemos tenido, se describieron en los años 70, los seguimos utilizando todos los días en la práctica clínica, pero independientemente de que sea lo mejor que tenemos, igual tienen sus falencias y por lo menos sabemos que no, son marcadores que a pesar de que son altamente específicos, la sensibilidad no es tan buena porque pueden haber falsos positivos. Por ejemplo, la alfa-fetoproteína se puede elevar por otras causas. Entonces, por ejemplo, la alfa-fetoproteína se puede elevar por tumores del páncreas, tumores gastrointestinales, inclusive hay personas que tienen una predisposición a tener unos niveles de alfa-fetoproteína elevado y por eso sabemos que hay que tomar con precaución las elevaciones de este marcador, porque hay personas que es normal que tengan una alfa-fetoproteína hasta 25 y hay unas personas en las que no es normal. ¿Qué se recomienda normalmente? La alfa-fetoproteína debería estar por ahí por debajo de 7 a 8, pero es difícil tomar decisiones clínicas con alfa-fetoproteínas menor a 25. Esos resultados los tenemos que interpretar con cautela. Es igual con la gonadotropina coriónica humana, esto lo puede elevar diferentes causas también, entre esas puede ser el consumo de marihuana, que es frecuente sobre todo en hombres jóvenes que les da cáncer de testículo, lo puede elevar también el hipogonadismo hipergonadotrófico. Entonces es muy frecuente que tengamos pacientes en los que hemos hecho orquiectomía bilateral y se eleva la gonadotropina coriónica. Eso realmente es por una acroreactividad que tiene el ensayo para detectar la gonadotropina coriónica y realmente no es una elevación real, sino que simplemente es lo que nos está mostrando el test del laboratorio clínico. Y la LDH tiene muchas causas por las que se puede elevar y probablemente es el marcador más inespecífico de los 3. Como para complementar eso, yo siempre le explico pues a los estudiantes y a los residentes que pues estos marcadores, como tú dijiste, se producen en estructuras que son como del embarazo, ¿no? El saco vitelino, las células del sitiotrofoblasto y los hombres adultos no tienen por qué tener este tipo de celularidad. Entonces, el hecho de que un paciente esté elevando esos marcadores implica presencia de celularidad inmadura, que son células germinales. Ahora ya sabemos, ya dijiste que 15% de los pacientes con seminoma podrían elevar la beta, pero hay tumores, por ejemplo, que no eleven ningún marcador. ¿Cuáles son y por qué? Digamos que no todos, inclusive no todos los tumores de células germinales elevan marcadores. El 15% de los seminomas pueden elevarlo y hasta el 50% de los no seminomatosos
se presentan con marcadores elevados, pero hay unos no seminomatosos que no elevan marcadores, independientemente de la histología que tengan. Una de las factores más frecuentes para que no lo eleven es porque pueden tener un subtipo histológico de no seminoma que se llama teratoma. Los teratomas son unos tumores más indiferenciados que tienen una pluripotencialidad mayor a los otros tumores porque básicamente son células que pueden evolucionar a diferentes tipos de tejidos y estos tumores tienen varias particularidades y entre ellas es raro que eleven marcadores tumorales, no son sensibles a la quimioterapia basada en platinos e históricamente se ha dicho y se han asociado con unos factores de mal pronóstico en cuanto a supervivencia porque se cree que la agresividad es mayor y tienen la particularidad de que los teratomas pueden hacer una transformación somática maligna y se pueden volver otro tipo de tumores como tumores neuroendocrinos, etcétera, que son bastante agresivos, adenocarcinomas. Ha explicado también la doctora Roa en el instituto que estos teratomas son pues compuestos de células ya maduras, ¿no? Como vimos en teratomas de otros tumores, cartílago, diente, ¿cierto? Y por eso pues tampoco van a elevar los marcadores. ¿También son radioresistentes los teratomas? Pues digamos que los tumores de células germinales no seminomatosos en general no responden bien a la radioterapia. La radioterapia casi que solo se reserva para los tumores seminomatosos y sí, evidentemente no solo los teratomas, pero todos los no seminomas no van a responder bien a la radioterapia y por eso no la damos. Bueno, ya hablamos de seminoma, de teratoma, pero hay un tipo de cáncer de testículo que es el carcinoma embrionario que tiene unas particularidades que también creo que es importante que describamos. Sí, el carcinoma embrionario pues es un tumor no seminomatoso también. Tiene una particularidad especial, es que tiene una alta probabilidad de hacer metástasis por diseminación linfática. Los carcinomas embrionarios son tumores de un comportamiento biológico agresivo y estos carcinomas embrionarios no solamente se presentan en gran parte en estadios avanzados, hasta el 30-50% de los carcinomas embrionarios tienen metástasis visibles en retroperitoneo o eventualmente van a tener porque tenían micrometástasis que no pudimos detectar al momento del diagnóstico. Tanto es así que por lo menos en tumores no seminomatosos estadio 1 se ha descrito en múltiples series retrospectivas la presencia de carcinoma embrionario como un factor pronóstico adverso y anteriormente se utilizaba para hallar si se daba terapias adyuvantes o no. Hoy en día, digamos que como lo hablábamos, no está en guía, sino es un factor pronóstico tan estudiado como la invasión linfovascular, pero sigue siendo un factor de mal pronóstico y cuando tenemos carcinoma embrionario en la patología de la orquiectomía primaria, sabemos que es un factor de mal pronóstico y así lo deberíamos tomar. Ok, como para terminar el tema de los marcadores tumorales, ¿hay algún marcador nuevo en estudio? Porque llevamos en esto, como tú dijiste, desde 1970. Sí, llevamos casi 55 años con los mismos marcadores y pongámoslo así. En este momento no hay disponibilidad de un marcador que lo podamos usar todos en la práctica clínica, que lo pueda yo pedir en mi consulta el día de mañana, pero hay mucha investigación en marcadores en tumores de células germinales. Digamos que hay dos grupos grandes, probablemente uno de los más importantes son los microRNAs. Los microRNAs son RNAs no codificantes pequeños, 19 a 22 nucleótidos, y esos RNAs no van a llevar a la transcripción de ninguna proteína, pero pueden actuar como oncogenes y pueden suprimir genes de supresión tumoral y están específicamente elevados en tumores de células germinales, por lo que nos hemos dado cuenta que hay una familia de microRNAs que son súper importantes en cáncer de testículo. De los microRNAs más importantes está el 371, 3P, ese es el que más se ha estudiado. ¿Y por qué digo que es impresionante? Porque cuando uno mira el desempeño diagnóstico del microRNA 371 comparado con los marcadores tradicionales, el área bajo la curva de los marcadores tradicionales combinados es del 67-70%, yéndole muy bien. Mientras que el microRNA 371 pre y posorquiectomía es casi el 96%, es casi perfecto.
Cuando lo miras en masas testiculares pequeños, que es uno de los estudios gigantes que hicimos en Toronto, nos dio que el área bajo la curva es entre 90 y 94, porque hicimos 3 laboratorios diferentes, y para predecir la presencia de tumor viable post-quimioterapia en linfadenectomía retroperitoneal es muy buena, es el 89. Entonces es un marcador, probablemente es el marcador del futuro del cáncer de testículo. ¿Cuál es el problema? Todavía no tenemos un test de laboratorio. Eso tiene que tener una certificación que se llama CLIA Approved y todavía no existe, se está trabajando, hay unos que se están desarrollando en Europa, pero todavía no está. Y digamos que el otro marcador importante son las células circulares, el ctDNA. Esto es lo que se utiliza es que se cogen células o se coge sangre del paciente y se mandan a un laboratorio especial. En el caso de lo que más se ha utilizado se llama Signatera. Ellos crean un perfil genómico que va a buscar estas células específicas tumorales. Eso lo hacen antes de hacer la orquiectomía para poder tener pues las células de ese tumor específico, ese perfil biológico. Y digamos que el estudio más grande se hizo en Mount Sinai, New York, y ellos cogieron 12 pacientes y se dieron cuenta que de los 12, 11 tenían ctDNA positivo antes de la orquiectomía. Solo uno no lo tuvo y es un paciente con teratoma. Y ya que voy a eso, microRNA tampoco sirve para teratoma. Entonces, a pesar de todos estos avances, no tenemos todavía un marcador para teratoma. Ok, bueno. Y bueno, siguiendo entonces adelante, ya hablamos de marcadores y como todas estas controversias que siempre ha habido, y ahorita hablemos un poquitico de cómo debemos hacer la estadificación de estos tumores y por qué esto va a influir en la decisión de tratamiento. Bueno, sí, digamos que la estadificación inicial de todos los pacientes que lleguen a urgencias o a la consulta con una masa testicular debería incluir marcadores tumorales. Es opcional, pero normalmente tiene que ser mínimo beta-HCG, alfa-fetoproteína, puede tener LDH. Idealmente todos esos pacientes también deberían tener un perfil gonadal y deberían tener testosterona, LH, FSH como para tener uno de base, y todos los pacientes deberían tener una tomografía contrastada de abdomen y pelvis y tórax, y se puede alternar la tomografía de abdomen y pelvis con una resonancia, digamos que hay evidencia reciente de eso. Y si son pacientes con coriocarcinoma que tengan una beta-HCG de más de 5000, debemos incluir imágenes cerebrales porque esos tienen un alto riesgo de tener compromiso cerebral. Esa es la estadificación inicial, y súper importante, ya pues digamos que seguramente todos lo saben, pero el cáncer de testículo es uno de los cánceres en los que nos tenemos que saber perfectamente el TNM, y no solamente el TNM, sino que nos tenemos que saber la estadificación clínica. Entonces el cáncer de testículo uno lo divide en 3 estadios clínicos a grandes rasgos, eso se subdivide en otros, pero digamos que el estadio clínico 1 está localizado en el testículo, el estadio 2 está en retroperitoneo y nos va a dar unas variaciones A, B, C dependiendo del tamaño de de los ganglios linfáticos o la metástasis y el número de ganglios, y el estadio 3 ya son ganglios no regionales o metástasis a distancia. ¿Y por qué es tan importante? Porque esa estadificación en estadios clínicos no solamente nos va a dar el pronóstico de la enfermedad, sino que también nos va a ayudar a dirigir el tratamiento. Es clave conocerla en cáncer de testículo. Pero entonces empecemos hablando de testículo. Cuando hay compromiso de estadio 1, digamos que la controversia principal es a quién vigilamos, obviamente dependiendo de si es seminoma o no seminoma, y a quién le hacemos tratamiento activo teniendo en cuenta factores de riesgo. Sí, esa es una muy buena pregunta y creo que puede ser controversial también. Digamos que históricamente se utilizaban factores pronósticos adversos para definir a quién vigilábamos y a quién le dábamos terapias adyuvantes. En seminoma, los que se describían históricamente era el tamaño de la masa tumoral. Algunos decían más de 3 centímetros, en otras dicen 4, la que más se utiliza hoy en día es 4. Invasión de la red de testis. Y recientemente, el año pasado, la guía europea incluyó por un estudio poblacional gigante invasión linfovascular, también es un factor pronóstico adverso muy claro en seminoma. Y en no seminoma se tenían otros como invasión linfovascular, se había hablado del carcinoma embrionario, el porcentaje del Ki67, pero pues digamos que esto era algo más histórico. ¿Qué se hace hoy en día? La mayoría de los centros oncológicos de alto volumen y que se dedican a tratar cáncer de testículo van a recomendar una vigilancia que se llama vigilancia no adaptada al riesgo.
¿Eso qué significa? La vigilancia no adaptada al riesgo es que independientemente de esos factores de riesgo, a todos los pacientes les vamos a ofrecer vigilancia, bien tenga seminoma o no seminoma. Y eso tiene un raciocinio, y el raciocinio es el siguiente. Los pacientes con cáncer de testículo estadio 1 con seminoma sin factores de riesgo tienen un riesgo más o menos entre el 10 y el 15% de que recaigan o tengan metástasis ocultas. Si tienen factores de riesgo es entre el 15 y el 20, y si es no seminoma es más o menos entre el 20 y el 30, y con factores de riesgo el 50, es decir, la mitad. Pero digamos que cuando yo les doy terapia adyuvante, este riesgo se va a disminuir, no va a ser cero. Sí se va a disminuir, en seminoma puede ser 2-3%, y en el otro puede ser hasta 10%, pero lo que va a pasar es que si yo a todos los pacientes indiscriminadamente o utilizando los factores de riesgo les doy tratamiento adyuvante, si no tienen factores de riesgo y tienen seminoma, voy a sobretratar 9 de cada 10 pacientes. Si tienen factores de riesgo, voy a sobretratar 8 o 7 de cada 10. Y en no seminoma, si tienen factores de riesgo, voy a sobretratar 5 de cada 10, y voy a sobretratar por lo menos 7 o 8 de cada 10 de los que no tienen factores pronósticos adversos. Pero eso no solamente es eso, lo más importante es, si estos pacientes recaen, la supervivencia de cáncer específica a 10 años es exactamente igual, 98-99%, cuando se les dio terapia adyuvante versus cuando no se les dio. Entonces, si podemos evitarle a todos esos pacientes una terapia adyuvante que está asociada con cardiotoxicidad, toxicidad hematológica, neoplasias secundarias, infertilidad, pues lo ideal es, esta es una población joven con una expectativa de vida muy larga. Digamos que la expectativa de vida de estos pacientes por lo menos va a ser entre 60, 50 y 40 años, dependiendo de la edad de diagnóstico, pero es una expectativa de vida larga, por lo que hoy en día la recomendación es vigilancia no adaptada al riesgo en esta mayoría de centros, y eso es lo que yo hago normalmente. Bueno, otra controversia, pero ya pasando como a estadio 2 de seminoma, es el uso del PET. Entonces, a estos pacientes en estadio 2, o sea, que tenían lesiones retroperitoneales, que les dimos quimioterapia, cuando les hacemos un PET, ¿qué significa el PET? Expliquémosle esto a todos para que quede claro. Probablemente nos vamos a encontrar muchos pacientes en diferentes estadios con PET. Hay médicos que en ocasiones se lo piden. El PET en realidad en cáncer de testículos solo tiene una indicación puntual, y es donde se ha estudiado más, y es en tumores de células germinales seminomatosos post-quimioterapia, pero no post-quimioterapia adyuvante, post-quimioterapia primaria, como tratamiento primario en enfermedad metastásica, que tengan masas residuales de más de 3 centímetros y tengamos una alta sospecha de que esas masas tienen tumor viable. En ese caso específico, el PET que se utiliza es un PET con FDG. Sabemos que pues, esas masas residuales en ocasiones pueden ser hipermetabólicas y pueden tener una alta tasa de consumo de glucosa, y pues por eso lo utilizamos. ¿Cuál es el problema del PET? Sabemos que tiene un valor predictivo negativo muy bueno, 90%, pero la sensibilidad y el valor predictivo positivo no es tan bueno. La sensibilidad puede ser entre el 38 y el 60%, y el valor predictivo positivo es del 63%, que realmente no es muy bueno. ¿Para qué lo utilizamos? Lo utilizamos para guiar. Si le vamos a hacer una linfanectomía retroperitoneal post-quimio a ese paciente con seminoma con masa residual, o si le damos una quimioterapia de salvamento posteriormente. ¿Cómo lo utilizamos? Normalmente, ideal, no se debería hacer antes de 4 o 6 semanas desde terminada la quimio, y pues debería tener imágenes de estadificación iniciales, una tomografía de abdomen, una resonancia de abdomen, primero para ver cuál es la masa residual, el tamaño. Y el PET nos va a decir es hipercaptante o no es hipercaptante, y con eso tomamos una decisión. Si estoy seguro de que esto es tumor viable, lo más indicado es llevar al paciente una linfanectomía retroperitoneal post-quimio o ofrecerle quimioterapia. Pero si tengo dudas, sobre todo en seminoma, que el comportamiento biológico y el pronóstico es bueno, lo que debería hacer es repetir entre 4 o 6 semanas el PET o unas imágenes convencionales normales y ver qué ha pasado con la masa. Hasta el 30% de esos pacientes pueden tener una reducción en el tamaño de la masa y puede dejar de ser hipermetabólica. Entonces es súper importante en seminoma estar seguros antes de tomar decisiones. Ok, listo, clarísimo. Bueno, ¿y algo nuevo en tecnología que estamos usando en testículo? En testículo, sobre todo, se está utilizando mucho la linfanectomía retroperitoneal robótica recientemente.
Eso no es algo nuevo. Si uno busca series históricas, Klotz publicó una serie de linfadenectomía retroperitoneal laparoscópica en el 96. O sea, lleva más de 30 años, ¿cierto? La cirugía mínimamente invasiva de testículo. ¿Cuál es la ventaja? Es que creo que hemos evolucionado como cirujanos en la forma en cómo hacemos la linfadenectomía retroperitoneal, sobre todo robótica, y lo que se ha hecho últimamente es tratar de trasladar completamente lo que hacemos en una linfadenectomía retroperitoneal abierta a una robótica. Es decir, todas las series que vamos a ver recientes de linfadenectomía retroperitoneal robótica, bien sean de Indiana, de USC, de Toronto, lo que ellos están haciendo es trasladar exactamente la técnica, están haciendo preservación de los nervios, estamos haciendo una linfadenectomía por plantilla completa, bien sea bilateral o unilateral, eso no, digamos que eso es otra discusión, pero que tenga un buen recuento ganglionar, y están haciendo todo resección del cordón espermático también. ¿Qué tiene de ventajas la linfadenectomía retroperitoneal robótica? Hay muchas series retrospectivas, las pueden buscar. Hay un estudio que hicimos el año pasado también que utiliza un propensity score matching y compara abierta y robótica. Lo que queríamos encontrar y lo que encontramos es que no hay ninguna diferencia en cuanto a supervivencia libre de recaída. Con la abierta es igual. Eso es lo que queríamos encontrar, no queríamos encontrar superioridad, pero cuando miramos los desenlaces funcionales, la tasa de sangrado es estadísticamente significativa menor, la tasa del tiempo de hospitalización también es menor, el dolor postoperatorio, la tasa de complicaciones es muy similar. Entonces, para el paciente va a tener unas ventajas que no se habían visto antes, y el recuento ganglionar en manos expertas haciendo linfadenectomía retroperitoneal abierta y robótica debería ser igual, y la tasa de complicaciones no debería haber ninguna diferencia. Uno de los miedos, yo creo, era cómo controlar una lesión vascular haciendo una linfadenectomía retroperitoneal robótica, y una de las grandes ventajas de los que hacen cirugía robótica es que utilizamos un neumoperitoneo que podemos jugar con él. Normalmente lo tenemos a 15 milímetros de mercurio, pero si queremos subirlo a 20 lo podemos subir temporalmente. Si tenemos una lesión en la cava, lo único que hacemos es subir el neumoperitoneo, eso nos va a parar el sangrado y podemos controlar fácilmente una vena, ¿sí? La arteria normalmente toca suturarla, pero se puede hacer perfectamente por vía robótica. No hay ningún riesgo adicional en ninguna de las series retrospectivas que se han hecho, y pues hoy en día cada vez se estudia más en el escenario post-quimioterapia también, y dentro de poco va a salir un estudio gigante que muestra exactamente lo mismo que encontramos en primaria en linfadenectomía robótica post-quimio. Ok. ¿Y en seguimiento hay alguna cosa nueva? Digamos que el seguimiento no ha variado mucho, se han mejorado los protocolos. Digamos que lo más novedoso que podría resaltar es, hace poco salió un estudio que se llama el TRIST, que es para hacer desintensificación del seguimiento. Lo que lo evaluaba era, Seminoma miraba si un esquema de seguimiento con menor número de imágenes, y en vez de hacer tomografía de abdomen utilizaba resonancia. Aquí utilizaba 3 resonancias versus 7 tomografías de abdomen, aumentaba el riesgo de no detectar la recaída a tiempo, y lo que se dieron cuenta es que no había inferioridad en cuanto a los dos esquemas. Hay muchos esquemas de seguimiento y hay seguimiento para estadio 1. Digamos que el que yo más utilizo las guías del Princess Margaret Cancer Center. Me parece que está muy bien, están disponibles a nivel online y están en todos los escenarios. Y lo otro que se ha alternado en el seguimiento es, no en seminoma, en todos los tipos de tumores seminales. Por lo menos nosotros no utilizábamos LDH para seguimiento porque en varios estudios encontramos que no era un predictor de recaída. Y lo otro que encontramos es que si en seminoma tenemos en estadio 1, tenemos una imagen de tórax inicial que no nos muestra metástasis, lo más probable es que no necesitemos más imágenes de tórax, o podemos hacer radiografía de tórax. Y eso tiene una razón fundamental, y es que en seminomas puros, si confiamos en la patología del primario, es casi improbable que el tumor vaya a saltar directo al tórax, siempre salta al retroperitoneo y después progresa al tórax. Yo creo que eso es lo más importante de seguimiento. Ok, listo. Bueno, muchas gracias. Muy claro todo. Nos actualizaste un montón en cáncer de testículo. Muchas gracias por venir, por aceptar la invitación. Gracias por la invitación y nos vemos. Bueno, chao.